¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y una conversación con el maestro Pablo Iriart es siempre salir con una idea nueva, un conocimiento nuevo y con el gozo de estar con una mente brillante. Con usted, mi querido maestro. Qué a gusto se siente su bienvenida, su recibimiento y estar con usted y escucharlo, profesor. Muchas gracias. Y vámonos a un tema que a mí siempre me ha parecido entrañable. Las humillaciones que ha tenido la humanidad. Ya ve que la humanidad es soberbia, Sí. La humanidad es arrogante, piensa que como especie es algo fuera de lo normal y dicen una gran cantidad de cosas. Pues esta humanidad ha tenido tres grandes humillaciones, ¿sí? Y de esas tres grandes humillaciones, científicas las tres, ¿sí? Y la primera gran humillación, por supuesto, maestro, Copérnico, la humillación copernicana. Sí, que señor. le enseña al ser humano que somos un simple pedacito que gira alrededor del Sol cuando se crearon estructuras de que éramos heliocéntricos y no sé cuántas cosas de la iglesia y un verdadero escándalo, ¿sí? Perdón, no que fuéramos heliocéntricos, sino al que contrario. era lo contrario. Inclusive las mismas ideas de griegos que observaban cosas que no trascendieron porque no escribieron, quedaron como parte de tradición oral. Copérnico somete al ser humano a la primera gran humillación. No somos el centro del universo y cambia ciencia, iglesia, todo, maestro. Qué grandes personajes se ha dado Polonia, ¿no, profesor? No, hombre, maestro, ese señor era grandioso, maestro. Hasta Newton tomó cosas de él. Sí, Copérnico, el astrónomo polaco, dice, señores, bájenle. O sea, su autoestima no es No es como tan la grande. pensaban. No, no giran los planetas en torno a la Tierra, sino que nosotros giramos alrededor del Sol. Y después, al comienzo de 1600, viene Galileo Galilei, que Galileo perfecciona el telescopio y desarrolla lo que era una hipótesis de Copérnico, lo vuelve ya una tesis, la comprueba. La Tierra gira igual que los demás planetas alrededor del Sol. Se mueve, de ahí viene la frase. No es estática, se mueve. Por supuesto, le cae la Inquisición, le cae toda la iglesia porque les echa abajo una teoría absurda. Podían cambiar, pero no se resisten Es una a teoría cambiar. de control, maestro. Sí, y lo hacen abjurar de su teoría comprobada, es una hipótesis comprobada. Ahí están los telescopios mejorados. Los telescopios pulularon por toda Europa y todo el mundo pudo ver que es la Tierra la que se mueve y que gira alrededor del Sol. Y en este juicio, le contaré una anécdota luego, Copérnico acepta que está equivocado, lo que quieran, y abajo pone, usted lo debe decir mejor en latín, y sin embargo se mueve. Y sin embargo se mueve. Y sin embargo se mueve. ¿Por qué pone eso Copérnico? Porque sabe que la ciencia es lo que comentábamos en un programa anterior, profesor, destruye los mitos. Todos los poderes que se asientan en mitos y que son sustentados por la ignorancia y por los semidioses se caen al paso de la ciencia. Está bien. Exclusivamente. Está bien, le firmo que no. Pero ahí vienen todos los telescopios que él perfecciona en Europa y la Tierra se mueve. Y ahora la gran pregunta de la poética científica. ¿Qué es más poderoso? ¿Un telescopio o un microscopio? Ya empieza el hombre mirando hacia adentro, pero la primera gran humillación fue la que sometió Copérnico, Sí. porque les cambió la estructura. La segunda gran humillación, maestro, ¿quién la hace? Un inglés, Darwin. Sí. ¿Sí? Darwin le hace sentir al ser humano que es una especie menor y que dentro de él hay una especie menor que lo mueve. Y vea usted un concierto de música, la gente se mueve como animal y como si fuera aquel antecesor del cual Darwin tanto nos dijo y nos molesta. Lo molestaron, le hacían caricaturas, lo sacaban disfrazado como chango,
No, la vida de Darwin fue soportar el escarnio de todos aquellos que no piensan, que solamente dictaminan, maestro. Y mientras más se enjuicia, menos se ama a la existencia. Y Darwin es una vida de trabajo, una vida cansada, pero sobre todo da la idea de la adaptación y la flexibilidad. Es un hombre humilde en su manera de pensar. Sí, asestó a la humanidad, quizá el golpe científico Le mete un trompón, más maestro. duro que ha recibido. No fuiste creado tú así de una sola pieza por Dios. No, vienes del mono. O sea, Y el vea nuestro comportamiento. Sí, y eso no destruye ninguna creencia religiosa como se ha hecho, ninguna fe religiosa. Él se le ha tomado como el prototipo del ateo. Y primero, Darwin era agnóstico. No, perdón, Darwin era agnóstico, no exactamente. era ateo, era agnóstico. Además, era respetuoso de la fe religiosa de los demás. Lo que pasa es que él desarrolla una teoría científica en donde establece que el Homo sapiens viene del mismo protosimio que pues, los orangutanes, que los changos, pues, para decirlo directamente. Y eso no se contrapone a la fe religiosa. Es decir, porque ninguna unidad fue creada por completo, me refiero ni el hombre ni el chango. Sino Adaptación y evolución. Esas son adaptación, sus- la son- evolución sus- son y sus grandes adaptación. ideas. Y adaptación a ese medio ambiente, a la circunstancia en todos los aspectos que les toca vivir y va evolucionando. Eso es negar la existencia de Dios. No, Darwin. Hay quienes dicen que es el mayor científico que ha dado la historia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, maestro, yo creo que Lo dijo Darwin- un ingeniero, doctor, que estudia la ciencia, a quien admiro profundamente. Lo dijo, Darwin es el mayor científico yo pienso de la historia. que sin Darwin estaríamos tocando la edad de piedra de la ciencia, maestro. Adaptación y evolución son dos palabras verdaderamente fundamentales. No he conocido científico más atacado en el siglo XIX que este gran señor. Y en el 20 y en el 21, profesor, en Estados Unidos, donde yo vivo. Bueno, los creacionistas, todos estos. Creacionismo contra evolucionismo, hasta en los planes de estudio. Óigame, no puede Maestro, ser. o sea, Que estemos discutiendo en el siglo XXI creacionismo y evolucionismo, bueno, es parte de la tradición estadounidense. No se olvide que Ellos hablan de en la Declaración de Sí. Independencia de los Estados Unidos, los primeros en darle plenos derechos al hombre, es decir, al ser humano, antes que la Revolución Francesa, fue la Declaración de Independencia de los ingleses. el gran documento de los Y gringos. dice el artículo que fue redactado por Jefferson, un gran personaje de la historia. Todos los hombres fueron creados iguales, con los mismos derechos, bla, bla, bla. Y el general, el gran francés que estuvo ahí, Lafayette va y en la Revolución Francesa toma ese artículo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, toma ese artículo que él era un asistente de Washington, peleó al lado de los independentistas norteamericanos y dice, vea la diferencia tan sutil pero tan de fondo. Todos los hombres nacen iguales con los mismos derechos. La diferencia entre nacer, nació y fue creado. Fue creado. Ahí hay un punto Son importantísimo. dos cosas completamente diferentes. Sí, pero ninguno niega a Dios. No, para nada. Y creo que lo trascendental de Darwin, sí, es ese libro que sigue siendo motivo de discusión, pero verdaderamente marcó y fundamentó el gran cambio a nivel ideológico. Pero bueno, vamos a la tercera gran humillación. Le toca a finales del siglo XIX, se ejecuta en todo el siglo XX y es la gran influencia del siglo XX, ¿sí? La humillación freudiana, la que le hace darse y sentirse al ser humano absolutamente responsable de todas sus debilidades y que adentro de él está todo un margen oscuro que tiene que entender y que este ser absolutamente perfecto, absolutamente consciente, no puede ser víctima y compasivo de lo que le hacen, sino que es ejecutor de sus propias responsabilidades, su pensar, su memoria oscura, el depósito del olvido de las cosas importantes, el inconsciente, el carácter, maestro. Gracias al doctor Freud
por enseñarnos a muchos a lidiar a convivir con nuestro lado oscuro. ¿Pero por qué humilló a la humanidad, profesor? A ver, cuénteme. Porque antes de Freud estaban ejercitando posibilidades de diagnóstico, de decir, esto es por esto. Freud abre la medicina, la salud mental, la posibilidad a la gran interpretación. Cuando Freud se pelea con la medicina francesa, la gran influencia de Freud se vuelve el romanticismo, se vuelve Goethe, se vuelve un gran escritor. Si usted lee la interpretación de los sueños, es una interpretación de la sociedad austriaca. La gran humillación es que todo tiene una interpretación absolutamente diferente y el ser humano no es más que una apariencia atrás de otra apariencia. Y eso, sí, desborda por completo el concepto de seguridad y el concepto de inteligencia que se tenía. Freud le hace sentir al ser humano que de su fragilidad y de sus recuerdos está su posibilidad de grandeza, a no ser que decida no hablar. La palabra vuelve a tomar brío en la ciencia porque Freud la recoge y la suelta perfectamente escrita, maestro. Y tuvo que huir de un régimen autoritario. Sí, Se fue a Londres. Sí, ahora hay una cosa que nadie entiende. ¿Por qué un hombre tan especial que pone en duda todo y que sabe sacar apariencias atrás de las apariencias, si sabía que no podía fumar, siguió fumando terco hasta el final de su vida en un proceso autodestructivo brutal? Claro, somos fundamentalmente autodestructivos. Casi todos nos despedimos de este mundo por un proceso de autodestrucción. Sí. O tenemos nuestros malos momentos por esa tendencia a la autodestrucción de la que hablaba hace unos 1800 años atrás el divino Marco Aurelio. Maestro, hay una ley, no sé de dónde sale, misteriosa decía, que nos ordena entregarnos a la autodestrucción o a la trascendencia. A todos nos llega ese momento, decía Marco Aurelio, el gran emperador romano. Y en pleno siglo XXI, la humanidad se está entregando a la suave fascinación de lo abominable. Nos encanta, tenemos una predilección por lo abominable y pareciera como si el ser humano solamente estuviera conociendo la voluptuosidad de la derrota, maestro. Entonces hay que tomar con pinzas la teoría de Darwin, profesor. Tal vez tenga razón en una parte. Algunos vienen de Dios y otros vienen del mono. Es una broma, ¿eh? No. Maestro. Algunos vienen de Dios y otros vienen del mono. Muchísimo. Es que no les importa ni la libertad ni nada. Parece que vinieran del protosimio del padre del Homo sapiens. Gracias, maestro, por dejarme platicar con usted sobre esto. A mí. Y una de las cosas fundamentales, ningún conocimiento y ningún concepto es para siempre. Hay un momento en que las ideas no envejecen porque algo las supera. Las ideas se terminan porque no las alimentamos, ¿sí? Tenemos que volver a enriquecer nuestro proceso de lenguaje y nuestro proceso de ideas con un vocabulario a la altura de lo que queremos nosotros llegar a ser. Maestro, es un placer. El placer y fue nos mío, vemos el profesor. siguiente sábado aquí en este espacio de conversación, Punto de Fuga, con el maestro Pablo Iriart.